Bueno, nosotros abordamos desde el 2008, en realidad se venía haciendo un trabajo anterior de prospección de materiales genéticos justamente en la cuenca alta del Yerbal Chico, Yerbal Grande, este, tratando de visualizar más que nada los potenciales que podían haber en algunas frutas nativas o algunas especies con potencial productivo, ya que la idea justamente, nosotros acá del 2005 al 2010 hubo un departamento de agroecología y soberanía alimentaria en la Intendencia de 33, y, y bueno, y ahí se empezó a impulsar sistemas con enfoque agroecológico, ¿no? Con enfoque de sistema. Y, y bueno, y ahí, yendo a las bases de la agroecología, digamos, era necesario rescatar recursos genéticos adaptados para poder viabilizar los sistemas de producción agroecológica, los diseños de producción agroecológica. Y a su vez en el área protegida se venía bueno, planteando justamente la posibilidad de desarrollar alternativas productivas que justamente el marco, el contexto normativo permitía hacer ese tipo de desarrollo. Y bueno, la Quebrada de los Cuervos como primer área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, básicamente fue la primera experiencia piloto, digamos. Y bueno, empezamos a incursionar por ese lado planteamos la creación la plantación de 5 módulos en principio, de 1 hectárea promedio, con especies bueno, justamente se rescataban en la zona. En la zona bueno, y en la cuenca más que nada, ¿no? En la cuenca de la Laguna Merín. Y bueno, y ahí arrancó un proyecto que sigue hasta ahora. La verdad que ha sido muy rico en cuanto a los aprendizajes. Lógicamente tiene un componente productivo, pero también tiene un componente sociocultural, que hace a esa relación que existe entre la producción familiar, entre el productor, la productora y las especies, donde, bueno, después de haber plantado esos 5 módulos, que eran aproximadamente unas 1500 plantas, se fueron desarrollando, implantando prácticamente sin ningún tipo de intervención, donde se le dio justamente la prioridad era que el propio productor, la productora pudieran diseñar su propio sistema. Entonces todos adoptaron diseños distintos de plantación, algunos lo hicieron más tipo más tradicional, como se hacen los cultivos en línea, más o menos se respetaba unos 3 metros entre planta y 4 metros entre líneas, en los predios más o menos estaban entre las 300 y 400 plantas por predio. Y bueno, y todos los 5 predios fueron diseños distintos, lo que también fue diverso la planificación, el diseño que hicieron, y además fue muy fructífero desde el punto de vista de las observaciones que se pudieron hacer. Pepe, cuando decís que se hicieron sin ningún tipo de intervención, ¿a qué te referís? No, no entendí eso. Porque no tiene, o sea, al predio cuando se lo mira al módulo, ¿no? Son unidades de experimentación participativa, le llamamos, las WEPs, unidades de experimentación participativa. El predio cuando se hizo, cuando se plantó, después lo que era el ingreso al sistema de algún tipo
de insumos no hubo, o sea, no se le aplicó ni fertilizantes orgánicos, ningún tipo de producto para tratar algún tipo de enfermedad, de ataque de hongo o de insectos. Es lo que naturalmente pasa con esas especies en su propio entorno, en su propio ambiente, ¿no? Evolucionan, coevolucionan con el ambiente y con todo el sistema. Por eso hablábamos de módulos de gestión predial biodiversos. Perdón, ¿y esto A estamos partir, hablando de qué año, Pepe, que se hicieron estas plantaciones? en el 2008, 2009, 2010, ahí se hicieron 2008 fue la primera plantación bueno, que está dando unos muy buenos resultados. La verdad que estamos muy contentos, porque yo siempre comento, ¿no? Esto podría haber funcionado o podría haber sido un fracaso total. Sin embargo, hoy se va a cada uno de los predios y las plantas están dando fruta sin ningún tipo de ingreso al sistema de insumos externos. Lo cual, siempre lo dijimos y lo terminamos corroborando, para nosotros termina siendo la base de los sistemas productivos agroecológicos. Sin lugar a duda lo que siempre se planteó que la pata genética, digamos, de la base, es así, con genética adaptada, rústica, con un gran poder de resiliencia, porque en todos estos años, que ya van 12 años, lo que uno visualiza es que, bueno, los eventos climáticos adversos y de alto impacto se han repetido prácticamente estación tras estación en todos estos años, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2015 hubo unas granizadas impresionantes que rompieron todo, bueno, hasta los propios eucaliptus que hay en el área protegida de la Intendencia quedaron todos descascarados de un lado. Las plantas fueron muy, muy, muy castigadas, muy lastimadas. Perdón, Nicolás, ¿qué decías? Que en 2015 hubo una seca importante también en el También en invierno. el 2015, sí, fueron 3 meses de seca. Fue enero, febrero y marzo, yo ahora revisando porque por suerte, y es muy importante, tenemos los cuadernos de campo, que le seguimos dando una continuidad en la anotación de observaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía Nicolás, hubo una seca muy grande, 3 meses de seca, y en abril empieza a llover y cayó 400 milímetros en 7 días. Entonces, o sea, de frente al cambio climático, nosotros estamos haciendo observaciones de su poder y la capacidad de resiliencia de esas especies, que evidentemente vienen de una evolución de cientos, miles de años, y es su gran fortaleza. Y bueno, acá se mezcla un poco lo de la lógica esa de decir, bueno, en realidad tenemos que salir a buscar un nicho de mercado para colocar un producto o el proceso de pensar un sistema productivo arranca desde esas capacidades, esas especies de producir sin la necesidad de la dependencia de insumos y tecnologías que vengan de afuera. Y hoy lo estamos comprobando. Esto yo creo que es uno de los grandes logros de haber podido ejecutar esos dos proyectos, porque nos sigue de alguna forma corroborando de que los sistemas agroecológicos necesariamente tienen que recurrir a la biodiversidad, pero por sobre todas las cosas, la base es de la genética local. Y de esa genética criolla, esa genética que bueno, que se viene manteniendo a duras penas,
a través de la red de semillas criollas, a través de la red de agroecología, bueno, esa posibilidad de seguir reproduciendo materiales, incorporando y viendo su evolución. O sea, uno cuando piensa en el desarrollo de un sistema agroecológico en cualquier parte, en cualquier territorio, necesariamente tiene que recurrir a la experiencia de la observación y los recursos genéticos que se puedan incorporar que tengan algún vínculo con ese territorio y con esas culturas. Esa singularidad que tiene la agroecología a la hora de desarrollar los sistemas, ¿no? De territorio y sociocultural. Así que, bueno, hoy por hoy la gente está muy contenta porque a pesar de todas esas inclemencias climáticas, los árboles siguieron evolucionando y hoy es impresionante cómo cargan de fruta. Bueno, particularmente esta primavera viene muy bien con el guayabo del país, una floración exuberante, como hace tiempo que no se da. Y bueno, y en la medida que la especie evoluciona dentro de ese ecosistema predial, uno va observando y va compartiendo observaciones entre los productores y productoras, y de alguna manera va aprendiendo la semillita del reconocimiento de una cuestión ambiental más allá de las cuestiones meramente de producción de algunas especies. Empieza a entender algunas relaciones de funcional desde el punto de vista biológico, se empiezan a ver animales que entran a comer el fruto y que seguramente en algún momento van a empezar a aparecer esas especies dentro del monte o al borde del monte o en lugares donde la pava de monte que es una de las principales que está comiendo fruto, defeca. Y bueno, y es como una forma de extender el entendimiento de cómo funcionan los sistemas. O sea, si bien es un ecosistema predial, tenemos la capacidad hoy por hoy de empezar a visualizar la conectividad que existe con esa biodiversidad que está en el entorno del ecosistema. Y de alguna forma nos abre esa dimensión ambiental necesaria para trabajar la agroecología. Nos pasa también con el caso de las abejas, o sea, nosotros hablamos siempre mucho de apicultura y ambiente, o sea, porque más allá de lo que se pueda producir de miel y de algunas colonias que se pueda manejar, la cuestión intrínseca, digamos, del sistema productivo en sí, hay todo un funcionamiento en torno a ese sistema productivo que, bueno, que hace la sostenibilidad del sistema. Y empieza la gente a entender algunas cosas que, bueno, que no la tenía presente. Por ejemplo, el potencial productivo que tiene esa especie cuando uno empieza a combinarlas, incluso con la ganadería. Como experiencia me parece que ha sido muy rica. Yo creo que sin la posibilidad de haber podido ejecutar esos proyectos, nosotros no estaríamos hoy con un hilo conductor hacia el desarrollo de sistemas más sostenibles. Y nos ha permitido de alguna forma, bueno, ya empezar a tomar contactos, por ejemplo, el Arasá como parte de una cadena productiva que va más allá del fruto fresco, sino que además se hacen mermeladas, se hacen salsas, se hace, bueno, se está utilizando ahora últimamente también en la fabricación de cervezas artesanales. Están viniendo a comprar los frutos justamente para la fabricación de cerveza. Han solicitado plantas para desarrollar los sistemas de producción de fruta más cerca de la fábrica, de las fábricas de elaboración. Entonces, bueno, genera todo un desarrollo que en principio es de escala pequeña, más bien de producción familiar,
pero que tiene un potencial enorme, ¿no? Nosotros acá vemos así, cerveza arasada y eso en los boliches acá de La Paloma y de otro, de Utiá también. Y está viendo como una avidez también bueno, hace tiempo, ¿no? Ya por los frutos nativos en la gastronomía y en la generación de productos. Una cosa que ahora vos hablabas de la no intervención o como que las plantas se saben defender, digamos. Hay un un pequeño productor de acá de la Ruta 12, lo que ha laburado bastante, él trabajó con un predio que ya tiene una cantidad de frutales ya en condición, dando frutos, pero con las aves, abriendo espacios en el monte, ¿no? En el monte, no me acuerdo qué es lo que tiene ahí de exótica, y generando espacios con agua para que se acerquen las aves, generando lugares para que se posen, y los mismos bichos van reproduciendo a una escala fenomenal. O sea, el laburo ha sido como casi de acupuntura en el territorio, haciendo pequeños movimientos, buscando cómo podría ser ese paisaje en original, y la cosa se va reconfigurando un poco sola, ¿no? Como que esa memoria está ahí, y la medida que masajeas un poco, empieza a aparecer y se empieza a defender con mucha fuerza, ¿no? Y eso me pareció Sí, impresionante. yo recuerdo mucho el consejo del Laucha Prieto. El Laucha Prieto tuvo sus últimos años, estuvo viviendo en Charqueada, y en una oportunidad que se estaba trabajando justamente con los pescadores artesanales allá, tuve oportunidad de visitarlo y conversar largo y tendido. Y él me comentaba siempre que era absolutamente necesario plantar los frutos nativos para que volvieran los pájaros, incluso en los centros urbanos. Y ahora cada vez que visito un predio me acuerdo de él, ¿no? Porque realmente es así. Es como que es disparador de todas las relaciones ecológicas que existen en el ambiente. Entonces, bueno, sacándonos un poco esa visión bastante antropocéntrica que tenemos con respecto a que, bueno, que en realidad somos nosotros los salvadores, cosa que no es así. Yo creo que cuando se permite inyectarle biodiversidad lógicamente con responsabilidad, ¿no? Porque también más nosotros en un área protegida tenemos que tener muchísimo cuidado que cualquier especie que se introduzca en el ecosistema predial no puede ser factor de riesgo en cuanto a invasora, ¿no? Y bueno, y hay ejemplos en el mundo y ejemplos en Uruguay mismo de especies que han sido muy problemáticas. Porque de repente tiene algún potencial como medicinal o algún potencial de algún tipo y se introducen, y después que se introducen, bueno, empieza una invasión que es complicada. Nosotros nos pasó, por ejemplo, con el aguaimanto. El aguaimanto o la cereza de los Andes, que lo veíamos con muy buen potencial como fruta, y tal, una fruta muy nutritiva, es una solanácea, pero tiene una capacidad de reproducción impresionante. Entonces los pájaros la comen y empiezan a nacer por todos lados. Tuvimos algún problema también con la mora. La mora, si bien no es nativa, pero es un fruto que es muy sabroso y tiene la particularidad de la especie, porque en cierto momento vinieron los cubanos y nos comentaban que la mora la usaban como forraje en la isla. Cuando estaban con problemas de forraje, usaban la mora y que andaba muy bien. Bueno, y la mora hoy por hoy, por ejemplo, en el Olimar, es un problema, porque también es bastante invasora. En el Olimar y, bueno, y en el Parao, por ejemplo, ¿no? Y acá en la Sierra de Aparece por Rocha todos también. lados. En Sierra de Rocha también están laburando para sacarla también. Acá en la parte del Sí, litoral yerbal de acá. sí, tienen gran capacidad de reproducción, Sí. de autorreproducción.
a través siempre de algún vector, evidentemente, ¿no? Para nosotros los pájaros, y sobre todo la especie clave es la pava de monte, pero también están los zorros, que van a comer cuando están los frutos maduros, los chanchos, jabalí, bueno, infinidad de animales que se arriman a comer en épocas que de repente son secas, donde escasea la comida, y que terminan siendo vectores de dispersión de esas especies, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo, particularmente creo que está bueno experimentar, pero hay que tener en cuenta que mientras estamos podemos experimentar, pero si eventualmente no estamos, eso se puede disparar. Entonces hay una responsabilidad importante que asumir, sobre todo en las áreas protegidas y, bueno, y en algunos ambientes frágiles, ¿no? Nosotros estábamos interviniendo o intervenimos sobre las nacientes de Santa Lucía, ahí en la zona de Cerro Pelado, donde nace el río. Y bueno, el proyecto para nosotros fue una oportunidad para que la organización que está vinculada a la zona pudiera trabajar una de las patas que tenía todavía medias débiles dentro de sus objetivos, que era el tema de trabajar por el medio ambiente. Y bueno, creo que fue la oportunidad para poder trabajar en ese aspecto, que hasta ahora no había habido antecedentes, digamos, de la organización. Si bien se había trabajado bastante en lo que era el área social y eso, quedaba como ese debe desde el punto de vista ambiental. La organización, Bueno, ¿cómo era nombrarla? Creciendo entre serranías. Que es bastante joven, ¿no? No tiene tantos años. Sí, mirá, nació en el 2008, o se fundó en el 2008, y bueno, y yo en realidad me vinculé con ellos a partir de este proyecto, del PPD, que fue en 2016, pero obviamente veníamos del 2015 un poco trabajando, antes que se aprobara, digamos, tuvimos un tiempo antes trabajando. Y bueno, nosotros, o sea, el vínculo mío fue, bueno, mirá, estamos sobre las nacientes de Santa Lucía, va a haber un proyecto que involucra organizaciones que están sobre la cuenca de Santa Lucía, digo, tenemos que hacer algo porque acá, digo, es una zona re importante para preservar, porque, bueno, tiene una biodiversidad impresionante. Y bueno, ni que hablar con el tema de la calidad del agua. Creo que, lo decíamos siempre, si contaminamos sobre la cuenca alta, digo, afectamos todo el resto. Entonces nos pareció que era importante empezar a sensibilizar, y sobre todo que es una zona de ganadería extensiva, muy tradicional. Entonces era como que a veces estos conceptos de medio ambiente y todo, a veces como que los productores no están muy vinculados, a veces ¿y qué tenemos que hacer? O, si tenemos que conservar el medio ambiente, ¿qué tenemos que retirar todo el ganado de los campos? No. Entonces un poco era empezar a incorporar el concepto de, bueno, podemos conservar, pero a su vez producir también sobre los predios, ¿verdad? Y bueno, y habíamos identificado algunos problemas, sobre todo la fuerte invasión de una exótica que era el tojo, que es el tojo, porque todavía seguimos con el problema. Entonces, bueno, queríamos abordar un poco la situación, a ver cómo podíamos, o por lo menos plantear alguna experiencia para controlarla, que después, más allá del proyecto, se pudiera replicar entre los productores, y que aquel que tuviera el problema tuviera por lo menos una primer forma de poderte controlar esa invasora. Y bueno, lo pudimos lograr en 2 hectáreas, perdón, porque pensábamos trabajar más superficie, pero no teníamos muy bien la experiencia, y realmente es caro. Lleva mucha mano de obra, mucho trabajo. Sobre todo en esa zona de sierra hay piedras, entonces a veces pasar una rotativa, que
que capaz que podía acelerar los procesos, se recomplica porque rompes todo, entonces había que entrar a veces a motosierra y desmalezadora. Y bueno, y tuvimos que usar algo de herbicida en la primera instancia para combatir ese primer combate que era el más difícil. Y después, bueno, los productores han podido seguir controlándolo mediante pastoreos con ovino. Le han buscado la vuelta para reducir, para concentrar la cantidad de ovino sobre los rebrotes de tojo, y eso ha tenido relativamente buen éxito porque, digo, han logrado combatirlo en base a ovinos, y bueno, y cada tanto algún corte con chiquera donde se puede pasar, y bueno, en esa zona se lo ha tenido a raya por lo menos. Entonces, bueno, hoy en día se están pasando la forma de control, y bueno, hay otros productores que están intentando replicar esa experiencia, y bueno, vamos a ver qué resultados hay para adelante, pero pienso que van a andar bien. Después también lo otro que queríamos trabajar, que nos pareció re importante, era el tema del campo natural. Por lo menos intentar valorizarlo un poco, porque, como les decía, es una zona muy tradicional, y a veces se miraba al animal y no se miraba la pastura. Entonces lo que intentamos con el proyecto fue, bueno, bajar la mirada y pensar un poco más en la pastura, y bueno, se hicieron instancias de reconocimiento de especies del campo natural, aquellas que son importantes, aquellas especies que son indicadoras, que nos están diciendo, mirá, tenés un campo degradado o tenés un campo que está en buenas condiciones. Y también hicimos algún manejito, o les enseñamos a los productores a tratar de implementar algunas técnicas para mejorar. En ese caso fue, por ejemplo, liberar en la primavera algunos potreros para que las pasturas semillaran, sobre todo las invernales, que son siempre las más escasas. Y bueno, en dos o tres potreros se logró, y bueno, y se notó, hubo un impacto, o sea, hubo una buena semillazón de las especies invernales. Obviamente que eso hay que continuarlo para que tenga un impacto. Que se haga un año no tiene mucho sentido, sino que está bueno que se replique en varios potreros en años sucesivos. Y bueno, eso es lo que era campo natural. Después también trabajamos, también nos pareció importante porque en la zona hay una gran extensión de monte nativo. Entonces queríamos también trabajar sobre la conservación del monte nativo. Entonces se implementaron, se hizo un vivero de plantas nativas, y el vivero más bien tenía que ver con un tema de sensibilización, porque bueno, empezamos a trabajar o involucramos a un centro educativo de la zona, y la idea del vivero era un poco también educar a los estudiantes sobre las especies del monte y los cuidados. Bueno, incluso después gustó tanto la idea que después se hizo en el centro educativo, se logró hacer un vivero de nativa, que hasta ahora está funcionando. Entonces estuvo buenísimo porque hubo entusiasmo en ese sentido. Y bueno, después trabajamos también intentamos sensibilizar sobre la conservación de la fauna también en la zona. Si bien ahí los productores son bastante conservacionistas en ese sentido, pero queríamos exponerlos más, y lo que hicimos fue, bueno, poner cartelería en la zona, motivando a conservar las especies de fauna nativa, y sobre todo también para persuadir a los cazadores, porque es una zona realmente donde hay mucho cazador, de cazador furtivo, vamos a decir. Y un poco conversando con los productores, ellos nos contaban que antiguamente en esa zona había mucho capincho, y que hasta hace pocos años no se veían, no se habían desaparecido, y ellos un poco culpaban a los cazadores que en algún momento hubo
hubo un poco de descontrol, había mucha gente que iba a cazar sin pedir permiso, sin nada, entonces bueno, eso se empezó a cortar, o sea, la idea de los productores fue empezar a cortar todo eso, apostar un poco más a la conservación, y bueno, el proyecto vino impecable para fortalecer esa idea que tenían los productores, y que más allá después del proyecto hubo una repercusión importante, porque hoy en día estamos poniendo cámaras trampas en el monte, y bueno, y hemos venido monitoreando la fauna, y empezaron a aparecer los capinchos. O algo, por lo menos, Están ahí. se están viendo, sí, y en una zona que vos decís, es una zona de sierra, donde realmente el agua a veces es escasa, porque estamos en una cuenca alta, o sea, ahí hay arroyitos, hay vertientes, vos decís, empiezan a ver capincho, viste, que uno capaz que el capincho lo asocia más con arroyos más caudalosos, ríos, viste, pero en esa zona de la sierra, ahí plena sierra, digo, está bueno que se puedan ver. Y bueno, después obviamente plantamos árboles nativos en lo que es las nacientes, hicimos una reforestación o una forestación de un pedazo de un campo que una productora nos donó. Bueno, le preguntamos si podíamos, en el padrón donde nace el río, ella nos cedió, que no me acuerdo la superficie ahora, pero capaz que era media hectárea, una cosa así. Nos cedió un lugar que ahí lo cercamos, y bueno, y pudimos plantar diferentes especies de árboles nativos. Y que eso fue en creo que 2017, o no me acuerdo ahora bien, o 2018, pero que hemos seguido plantando, porque con el tema de que de los chiquilines y los productores que tienen los viveros han reproducido árboles, hemos podido renovar todos los años, renovar árboles en esa plantación que se hizo. Y bueno, y lo hemos hecho con los estudiantes, entonces eso como práctica y a nivel y de forma educativa está buenísimo. Y bueno, y hoy se conocen ahí las nacientes, por lo menos antes decía, acá nace Santa Lucía, pero como que no había mucho, no tenía mucho impacto. Hoy en día hasta la Intendencia ha puesto carteles que ahí nace Santa Lucía, digo, hoy hay un emprendimiento turístico en la zona, que empezó a funcionar este año y viene bárbaro, porque tienen gente todos los tienen gente todos los fines de semana y entre semana, y bueno, y parte del recorrido turístico es las nacientes de Santa Lucía. Entonces digo, vino muy bien el proyecto, y para nosotros o para la zona fue un antes y un después, porque hemos seguido enganchados hasta hoy en día, ¿no? Y hoy en día hemos fortalecido mucho más el vínculo con los productores, y el tema de trabajar conservando, porque hoy se formó, que en realidad la idea era empezarlo en marzo, pero con el tema de la pandemia se complicó y lo tuvimos que postergar. Fue formalizar un grupo de productores ganaderos para trabajar todos los meses, una vez por mes, sobre sus predios, vamos a decir, sobre sus diferentes aspectos productivos del predio, y empezar a trabajar todo esto en la conservación también, ¿no? El manejo de campo natural y todo, que antes que no había habido un antecedente en la zona de ese tipo. Porque bueno, formalizar un grupo ganadero que quiera trabajar una vez por mes, a veces es difícil. Entonces, bueno, creo que desde el PPD hasta hoy ha habido un avance importante en la zona y un desarrollo importante. Y tuvimos una continuidad con el PPD porque entramos en un proyecto con Ecosur. Es verdad. Que nos aprobaron, y hemos fortalecido lo que habíamos iniciado con el PPD, lo seguimos y lo fortalecimos ahora con ese proyecto de Ecosur. Entonces digo, creo que la modalidad de trabajo y el trabajar por el desarrollo y la conservación de la zona
hoy está instalada y mucho más fuerte que antes, ¿verdad? Que ahí me contestaste ya todo en uno, porque ya hablaste de la incidencia posterior y demás, estuvo Sí. completo. No, Lo que sí está bueno destacar, que vos lo nombraste al pasar, pero que es sí, importante, desde la génesis de la escuela de alternancia, que es donde están los gurises creando el vivero, haciendo las plantaciones, donde alimentan constantemente también esas actividades dentro de los cursos que ustedes realizan. exacto. Es Sí. una organización o los gurises, pero la escuela en sí mismo es fundamental en todo esto, ¿no? Sí, a la escuela la involucramos sobre todo porque nos parecía reinteresante que los jóvenes, sobre todo que son jóvenes, la mayoría vinculados al sector agropecuario, eh, bueno, poder inculcarle a esos estudiantes que son, las cabecitas de ellos son una esponja a esa edad, y las buenas prácticas que les podamos dar en ese momento creo que les queda para toda la vida, y por eso es mucho más fácil a veces incorporarle esa filosofía de conservación a los jóvenes que a veces a los adultos mayores, como te decía, en esa zona ganadera tradicional con gente adulta que a veces es más difícil No, pero poder, han logrado juntar a esos productores también ahora para sí, trabajar, claro, todo eso es un pero todo balonazo. eso fue un Claro. proceso que se inició con el PPD y que bueno, que ya te digo que eh, fue un proceso, o sea, no fue de un día para el otro, fue bueno, generar confianza, que los mismos productores involucrarlos y no sentirlos a ellos como que a veces la ganadería y su trabajo es un problema para la conservación, sino que al contrario, ellos pueden hacer pila de cosas trabajando y simplemente cambiando algunas cosas, pero que no les va a cambiar la vida a ellos en su rutina, digamos. Entonces eso, en ese sentido hemos podido lograr que productores se puedan involucrar y bueno, y hoy en día estar trabajando mucho más fuerte que antes. Nosotros veníamos fortaleciendo bien toda la parte de trabajo social hasta que en determinado momento, bueno, se entró en discusión la ampliación del área protegida. Nosotros lo veníamos trabajando con productores, cada productor que se sumaba quería sumarse después al área protegida, entonces solicitábamos el ingreso, solicitamos a través de un expediente el ingreso al área protegida para ir ampliando, pero se dio otro proceso paralelo, que, bueno, fue una evaluación técnica y de una medida desde el punto de vista cautelar, porque en el territorio hay una disputa muy grande por el territorio, desde el punto de vista de los emprendimientos, más que nada extractivistas, de la minería, la forestación. Y bueno, ahí se generaron algunas distorsiones, diría yo, en las cuales posicionaron a algunos productores de un lado y a otros productores del otro. O sea, en definitiva, tuvimos una erosión del proceso muy grande, y que ahora estamos tendiendo a restablecerla, porque bueno, fueron cuestiones externas al desarrollo local, ¿no? Con la concepción que lo traíamos, ¿no? Y durante todo ese proceso hubo audiencias públicas, hubo posicionamientos a nivel público de ciertos sectores haciendo mucha presión. Bueno, se dio particularmente una posición decidida de la institucionalidad, intendencia, a favor de la minería, por ejemplo, o de la forestación, lo cual fue bastante traumático, ¿no? Porque uno espera de la institucionalidad que se posicione contemplando todos los intereses, no contemplando los intereses corporativos, más por sobre todas las cosas, y eso generó divisiones. Después hay cuestiones que se dan también por el hecho de no comprender
desde el punto de vista cultural, ¿cuál es la defensa de los bienes comunes y la defensa de los emprendimientos de carácter colectivo? Y la importancia de la confianza en el proceso, de no perder la confianza entre los actores para poder llevarlo adelante y consolidar lo que se venía planteando. Estamos retomando nuevamente con todos el contacto. Para mejor se planteó en un periodo de elecciones, ¿no? Entonces, en un periodo re complicado, porque se tergiversa todo. Y bueno, y ahora estamos tratando de restablecer ese nexo, porque pasaron las elecciones y vuelven los árboles a dar fruta. Y retomamos nuestro trabajo y empezamos a conversarlo desde otra dimensión, esta problemática de la disputa por el territorio. O sea que la movida ahí está como más en tensión, sigue en tensión todavía entre los productores, los vecinos y eso. No tanto como hace unos meses atrás, porque ya pasaron las elecciones, porque ya, bueno, lo que, en definitiva, la realidad va marcando lo que es y lo que no es. Y Entonces, en lo más íntimo, ¿no? Con esos productores que se fueron arrimando en el 2008 al proyecto. Porque además hay mucha gente que trajo una cantidad de saberes también, ¿no? Que arrimó una cantidad de conocimiento, me parece, ahí en sí, la sí. zona. Mucho veterano ahí que sabe lo que está Sí, haciendo. bueno, ¿Y cómo han justamente visto haciendo... ese proceso? mm, Este, yo creo que una de las virtudes que tuvieron los dos proyectos fue de empoderar a la gente en lo que hablábamos, ¿no? De la observación y el manejo, ¿no? Y la gestión de eso. La observación, el manejo, la gestión. El PPD fue muy, muy bien focalizado, porque primero fue, bueno, el apoyo a la prospección. En segundo término, el apoyo a la reproducción, el apoyo a la implantación, el apoyo, después que empezaron a dar fruto, al equipamiento bueno, para hacer bombones, para hacer dulce, y uno veía que el proceso, que en realidad venía muy bien, hasta que llega ese momento donde se generó ese problema, digamos, a nivel de vecinos y de que unos estaban de un lado y otros estaban del otro. Y bueno, pero ahora volvimos nuevamente a lo que hablamos hoy, ¿no? Esa capacidad que tiene la gente de convivir con esas especies y de ir generando cultura de manejo, ¿no? Porque nosotros teníamos como ejemplo el guayabo del país, ¿no? Muchos de ellos, o sea, hacían dulce de guayabo antes de estar los guayabos estos que se fueron seleccionando y volviendo a plantar en los predios. Pero ya hay poblaciones, es un centro de origen del guayabo del país. ¿No? Entonces, de ahí se rescató, bueno, cómo hacían los dulces, en qué momento se cosechaba, cómo cosechaban. Hay un montón de cosas que se rescatan del manejo de esa convivencia, coevolución entre la familia y esa especie. Pero además se fue innovando en la medida que en los módulos algunos permitieron el pastoreo y otros no. Y los que permitieron el pastoreo dijeron, bueno, este manejo lo podemos hacer entre la cosecha, o sea, después de la cosecha, y el comienzo de la fructificación. Entonces, ese módulo terminó siendo un lugar donde tenían una reserva de pastura que logró hacer entender también otras cosas, ¿no? Como lo que decía Nicolás, el manejo del campo natural. Y la necesidad imperiosa de generar espacios de tiempo donde esas especies del campo natural, del bioma pampa, digamos, tengan la posibilidad de reproducirse y no tener un exceso de pastoreo permanente.
En ese sentido empezaron a aparecer algunas especies que estaban totalmente castigadas por el sobrepastoreo. Y después de las ventajas de tener un resguardo, de tener sombra, y bueno, y una cosa va desencadenando la otra. Entonces, bueno, en lo que es el rescate de los saberes locales y la generación de nuevos saberes en esa coevolución, yo creo que es lo más satisfactorio, ¿no? Porque marca un camino, marca el historial hacia el desarrollo local con recursos propios, recursos autónomos, soberanos, y bueno, y más aún cuando se está intentando desarrollar todas las líneas de ecoturismo, donde el propio relato y la propia experiencia de la gente, del hecho de haberlo vivido, ya es suficiente como atractivo para presentarlo y que además se pueda acceder a un producto final terminado de un dulce, bueno, de algún producto que pueda salir, algún licor que pueda salir de los mismos módulos, ¿no? Sí, eso del ecoturismo que decías, creo que se va dando, ahora lo estamos viendo con los proyectos PPD también de ecoturismo, como una consecuencia de los procesos de preservación y conservación de los territorios. Y esto que comentaba Nicolás, que yo tampoco conocía, que de alguna manera apareció, se puso en valor un paisaje, un lugar que no tenía valor, y ahora ya cobra también un rol, no solamente para generar emprendimientos y trabajo, sino para el ecoturismo también genera valor en el paisaje, ¿no? Que la gente que va y visita, valora, conoce, genera más estímulo para la conservación y se va dando como un ciclo donde se van sumando, ¿no? Y hay un rol importante del ecoturismo en la conservación, en la promoción de la conservación que se está dando, que por suerte está creciendo, pero que también es como parte de esa sinergia y que primero esto empuja eso y lo otro va cayendo y va cinchando también. Así que esas cosas se van dando y se van viendo en el territorio, también como los aprendizajes. Esto que decía Nicolás, o sea, aprender a manejar la exótica, ver que van surgiendo cosas nuevas y cómo eso se va dando. Lo hemos visto, hoy mañana charlamos con los proyectos de Costa y desde el 2006 hasta la actualidad se ve una evolución en las intervenciones que se hacen y en las metodologías, que van desde el diseño de la cartelería hasta la forma en que se regeneran las dunas y cómo se reproducen las especies, y eso se va dando no dentro de los salones de la academia, pero sí en diálogo con la academia, pero sino en el territorio con la gente haciendo cosas. Y se han generado una cantidad de saberes súper interesantes, ¿no? Sí, es muy concreto, porque muchas veces, claro, uno cuando formula los proyectos se proyecta en el imaginario resultados. Pero cuando vas a campo y ves estas cosas, y además genera un efecto contagio, porque ya no es solo en la quebrada que están queriendo plantar, están solicitando plantas para plantar en el Cerro de Amaro, que es un lugar más adelante. Bueno, hemos trascendido el departamento también, tratando de desarrollar módulos en este momento, que por solicitud de iniciativas particulares, porque lo visualizaron, porque hay una experiencia concreta, ¿no? Que es positiva y que, bueno, y que da sus resultados. Entonces, el efecto va más allá del propio territorio, porque cada visitante que llega se lleva un aprendizaje, se lleva eso lo que decías tú, ¿no? De la importancia de la conservación, de la importancia de la revalorización de los recursos. Sí. En ese sentido, también estamos súper satisfechos porque, bueno, pues es como que viene prendiendo cada vez más, ¿no? Uno nota bueno, que las primeras experiencias era una cosa aventurera, pero hoy por hoy ya hay experiencias por todas partes. Sí. Indudablemente, el acceso a recursos fue fundamental para hacer el inicio de los procesos. Yo no lo conocía el PPD, y bueno, y buscando ir por esa línea de la conservación y hacer algo para la zona, empecé a meterme a internet, a ver dónde se podía buscar recursos, cosas para hacer algo, y me encontré con el PPD,
Y un día llamé y les pregunté a ver cómo era el tema, para informarme un poco, y justo me comentan que, bueno, que había llamado, creo que yo había llamado 4 o 5 meses antes al PPD, antes que se liberara el llamado para el proyecto de la cuenca, y me dijeron ahí, bueno, mirá, en unos meses va a haber un llamado para proyectos de gestión ambiental, pero va a estar más bien enfocado en lo que es la cuenca de Santa Lucía y todo eso. Y bueno, y ahí fue el nexo, ahí fue digo, está, empecé a conversar con los productores de la zona, allí, bueno, mirá, va a haber un proyecto de gestión ambiental que nos va a poder permitir trabajar en pila de cosas que por ahí la habíamos conversado o había ideas de hacer y no se habían podido lograr. Y bueno, después cuando surgió, fui entrando a la página, o sea, siguiendo la página, y cuando se abrió el llamado, bueno, ahí nos presentábamos y bueno, y por suerte salió, y ese fue el nexo. De ahí para adelante, ya te digo, toda esta línea de conservación y de desarrollo rural y todo eso fue a partir de ese proyecto del PPD, que empezamos a involucrar gente y involucrar la idea, y bueno, y hasta ahora no hemos parado. O sea que no fue que te llegó, vos llegaste, vos lo fuiste a buscar, digamos. Claro, en realidad sí, porque en realidad acá creo que en La Valleja creo que no había muchos antecedentes, o por lo menos no había mucha difusión de lo que era el PPD. Acá en La Valleja no había. Capaz que en otras zonas donde capaz que se trabajaba más, o había más proyectos, capaz que se conocía un poco más, pero acá, digo, con mucha gente que yo les preguntaba que del PPD, me decían, no sé mucho, pero... Y si alguien te pregunta ahora, ¿qué le decís que es el PP? ¿Cómo lo presentás? Y bueno, y el PPD para nosotros fue, ya te digo, como mencioné anteriormente, fue un antes y un después para esa zona rural que estamos trabajando, que como toda zona ganadera extensiva del interior profundo, estaba un poco deprimida, y el PPD nos apoyó, o sea, introdujo recursos humanos, recursos económicos para poder hacer pila de cosas, que si bien había idea, pero nunca el PPD fue el puntapié para arrancar. Claro. Y hoy en día, más allá de que bueno, podemos estar involucrados en un proyecto o no, el proyecto, digamos, que donde haya recursos económicos. Sí. Igualmente hoy estamos trabajando en red, en la zona, para hacer cosas, ya te digo, esto del grupo de productores y todo eso, nació sin tener ningún apoyo económico de nada, o sea, surgió de los productores y nació a partir de lo que fue la experiencia con el PPD. Por eso para nosotros fue un antes y un después para la zona, se hizo conocer la zona. Hoy en día la zona se conoce cantidad, ya te digo, es la primera vez que se pone cartelería de la Intendencia Municipal indicando que ahí está la naciente de Santa Lucía. Hoy en día es mucho más conocida, y la zona turística es una zona ahora hay emprendimientos turísticos, como te comentaba anteriormente, que también se tenían pensado, pero con el PPD y todas las actividades que se hicieron, se unificó la zona, se fortaleció, y hoy en día está funcionando un emprendimiento turístico en la zona que, ya te digo, tienen todo ocupado, creo que hasta el año que viene, pero y están trabajando lo que es senderismo, que nunca había habido antecedentes de ese tipo, porque se hizo un sendero, ahora hace poco, para la idea también de que los turistas tuvieran también la parte educativa y esto. Y bueno, a modo también de evolución de lo que fue, hoy en día se está trabajando en la apicultura en la zona. No había habido antecedentes de apicultura en la zona, hoy en día hay apicultores trabajando. Y todo eso porque la gente se ha comunicado. Mira, ahora hasta hace poquito también tuvimos el vínculo con también esto de conversar con gente y difundir, a veces que se hacen las asambleas de la organización,
y se difunden todos estos los proyectos. Nos vinculamos con un club de observadores de aves, que está yendo a la zona a hacer relevamientos de especies de aves. Y para marzo o abril está previsto hacer el congreso de clubes de observadores de aves a nivel país, hacerlo ahí en la zona. Se está conversando para hacerlo ahí. Entonces digo, las repercusiones que ha tenido a partir de este proyecto del PPD han sido enormes. Que no las pensábamos, la verdad que no pensábamos que tuviera ese impacto, ¿no? Una cosa como que va disparando otras más allá de lo que es el efecto contagio ese, ¿no? Empezás como en las redes, empezás a trabajar en redes y bueno, y surgen cosas que no las tenías previstas. A mí personalmente me invitaron para trabajar con un grupo de productores que hacen ganadería regenerativa, manejo holístico. Bueno, y hoy estoy trabajando con grupos que hacen manejo holístico de la ganadería para recuperación del suelo y todo, que nunca pensé que me fuera a pasar, digo, y bueno, y la idea es que más gente se involucre, y bueno, ya te digo, ha sido impresionante. Al PPD, casualmente, yo creo que llegamos a través de la agroecología, porque también Sandra ha sido una militante en ese sentido, y Sandra Bassani creo que estuvo muy cerca de todos los procesos que se iniciaron con respecto a la agroecología, y en este caso particular llegó a través de una institución, de la Intendencia, y nosotros ahí, bueno, con la organización empezamos a plantear los proyectos y bueno, y vimos que había posibilidades de llevarlo adelante, de arrancar con esa quimera, ¿no?, que era en ese momento. Y fue muy eficiente porque es un programa de pequeñas donaciones que tiene la particularidad de apoyar cosas que otros programas no apoyan. Y particularmente recuerdo claramente la importancia de los cursos en el fortalecimiento de la capacidad institucional de organización que teníamos desde Pindú Azul. Particularmente creo también que los nexos que se lograron a través del PPD fueron porque estaba el PPD, porque si no, esto de que hablamos de las redes que se generaron a nivel nacional, yo creo que el PPD como semilla, digamos, como capital semilla para poder llevar adelante esas iniciativas de agrupación, de empezar a transitar no solo por una visión meramente productivista, sino que además con un fuerte componente social, porque los perfiles siempre eran de gente que realmente necesitaba una mano en ese sentido, que para desarrollar las cosas no tenía el capital suficiente para hacerlo por sus propios medios. Yo creo que bueno, es un antes y un después. A partir de que aparece el PPD para nosotros en 33, en el área protegida, bueno, prácticamente fue la única institución que estuvo apoyando firmemente con recursos y haciendo el seguimiento de que las cosas salieran, porque tampoco se trata de desembolsar fondos sin hacer el seguimiento de que realmente lo que está planteado se concluya. Así termina una conclusión ineficiente o eficiente, pero creo que es importante el seguimiento. Y para los recursos que tenía humanos, digamos, el PPD que tuvo siempre, que fueron escasos para mi forma de ver, porque dada la cantidad de proyectos que había a nivel nacional, tendría que haber estado mucho más fortalecido para hacer un trabajo que no sea de tanto sacrificio para las pocas personas que trabajan. Yo realmente creo que el programa ha beneficiado muchísimo a las organizaciones,
y por sobre todas las cosas, ha generado autonomía, ha generado cierta soberanía de lo grupal, de las organizaciones para llevar adelante esas iniciativas. Muchas veces cuando se interviene desde el punto de vista del Estado en la elaboración o en la concreción de proyectos que hacen a lo productivo, está eso de que termina una administración y llega una lógica que es totalmente distinta, que de repente no le da continuidad a algunas cuestiones que necesitan más tiempo de consolidación. Y bueno, y el programa, esos 2 proyectos que hicimos nos permitió tener esa permanencia y también, al igual que el proyecto que habla Nicolás, a través de Ecosur pudimos ahora acceder a un predio de colonización de 120 hectáreas donde se está armando justamente el centro agroecológico, donde estamos desarrollando un museo vivo de la yerba mate, y bueno, y yo me pregunto qué hubiese sido de nuestra organización si no hubiese estado el programa de pequeñas donaciones. Sinceramente creo que hubiese sido imposible estar en el territorio trabajando con la gente y con una perspectiva como se nos abre ahora. Son recursos muy bien invertidos por el PPD, porque digo, es como decís, el monto en realidad, si te pones a pensar, no es tanto, pero todo lo que genera para adelante, digo, es impresionante. Entonces, digo, con esa pequeña ayuda, digo, todo lo que repercute, digo, se paga solo, digamos, es impresionante. Haciendo cosas, así que para nosotros es una alegría tener esto, y estas instancias, y que bueno, esperemos que nos sigamos encontrando. Así que a Nicolás y a Pepe, un abrazo y gracias por este rato. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias, saludos por ahí.